Amables televidentes, un saludo muy especial. Estamos nuevamente transmitiendo en este programa especial que tenemos con motivo de los primeros 100 años de vida administrativa del municipio de Quimbaya, bajo la dirección de nuestro compañero Edgar Restrepo a través de Trascendencia Quimbaya, el suscrito quien presenta, y nuestro invitado súper especial, Jesús Alzate, más conocido como Chucho Alzate, historiador quimbayuno, exalcalde, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Chucho, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Aquí estamos listos para cumplir la cita con la historia quimbayuna. Bueno, amables televidentes, como pueden observar, hoy nos encontramos desde un lugar muy especial. Nos encontramos en el Monumento a la Madre, ubicado al ingreso de nuestro municipio cuando se llega desde el municipio de Montenegro o de Armenia, sobre la vía nacional, más conocido como la variante que cruza el municipio de Quimbaya y que comunica con el norte del Valle. Un lugar muy especial y muy significativo para la historia de nuestro municipio. Pueden observar ustedes que detrás tenemos esta escultura realizada por el maestro Buenaventura Malagón, y ya Chucho nos va a entrar en detalles porque no podemos dejar de pasar en alto. Así como lo hicimos hace 8 días en la Escuela General Santander, hoy nos encontramos en este hermoso monumento que tenemos los quimbayunos y que es único en el mundo. Chucho, contémosle un poquitico a los quimbayunos qué es lo que pueden observar acá, porque también hay que tener en cuenta que muchas personas creen que es una virgen. Sí. Todo el mundo dice, ahí tenemos una virgen y no sabemos realmente el significado. Correcto. Bueno, queridos amigos, gracias, Juan Pablo. Estamos en uno de los sitios más icónicos de Quimbaya. Si en el programa pasado estuvimos en un sitio icónico, perteneciente a esa iconografía urbana de Quimbaya tan única, hoy sí que podemos darnos un champú bien berraco, diciendo que estamos en un monumento único en el mundo prácticamente, porque, ¿cómo te parece, Juan Pablo, que por mucho que uno recorra los monumentos que hay dedicados a las madres son muy pocos? Yo conozco el del Carmen de Viboral, hay un monumento pero pequeñito y no con la contundencia de nuestro monumento. Recuerdo otro monumento que vi en el municipio de Aldana, Nariño, también un pequeño monumento. En el municipio de Puracé, en el Cauca, Coconuco, Puracé, también hay un pequeñísimo monumento, pero lo que tenemos aquí fue, digamos, el sueño y ese gran aprecio y esa confianza en el futuro quimbayuno que siempre tuvo nuestro sacerdote Luis Enrique Buitrago Arango, porque es que esto tiene nombre propio. Sí lo hizo el maestro Buenaventura Malagón Silva, claro, pero fue el padre Buitrago el que proyectó toda esta iconografía que hoy adorna Quimbaya en diferentes centros. Recordemos que la primera obra en la que también vamos a hacer un programa posteriormente, Juan Pablo, fue la Virgen de la Inmaculada Concepción, que está ubicada en nuestra antigua estación del ferrocarril. Pero este monumento a las madres es único no solamente por la monumentalidad, que quepa pues el término, porque es que cuando nosotros vemos este monumento vemos que el aprecio hacia las madres manifestado en este monumento, como dije en un comienzo, es único, porque mira el tipo de escultura que tiene. Primero, es una mamá que muchos confunden con una virgen. Pues al fin y al cabo nuestras madres son unas santas, o fueron unas santas pues esas matronas que nosotros tuvimos. Y miremos la posición en que está, siempre abarcando los tres significados de una madre, que las tres caras del monumento tienen el significado de lo que es una madre. Madre es maestra, madre es amor, y en la parte de atrás, madre es dolor. Esas son las tres, digamos, premisas que distinguen a la generalidad de las madres del mundo, o que distinguían a las madres, porque hoy nuestras mamás son muy modernas, ¿cierto? Chucho, perdón, ahí está el primer llamado a los quimbayunos, que muchos no conocemos, que es en honor a la madre. Claro. Y que si usted viene y se acerca aquí a este monumento, va a encontrar esas tres facetas. Entonces se encuentra aquí en todo el frente 2 facetas de la madre, pero en la parte posterior tendrán otra. Ese es el primer llamado y primera invitación que le hacemos a los quimbayunos, que se acerquen a conocer esta majestuosidad que tenemos en el municipio. Ustedes cuando lleguen aquí van a encontrar que el maestro escultor Buenaventura logró una transparencia, a pesar de ser una escultura pues
en yeso y otros materiales, ¿cierto? Pero ha logrado una transparencia en la cual se evidencia que es que la madre también es compañera, la madre también es hembra, pues obviamente, por eso es nuestra mamá. Y esa transparencia nos permite constatar eso. Ahí vemos esa monumentalidad y ella siempre arropando todo lo que tiene que ver con sus hijos. Y detallemos la mirada. La mirada es una mirada en lontananza, una mirada infinita, lo que ella quiere siempre para sus hijos. Recordemos que esta fue la obra con la que prácticamente se despidió de Quimbaya el padre Luis Enrique Buitrago Arango en el año de 1953, antes de ver terminada la obra de nuestro templo católico, que es lo máximo en arquitectura que hay en toda esta región. Entonces esa ya será parte de otra historia que fue muy dolorosa, porque todo lo que él trabajó desde el año de 1928 en que llegó aquí, cuando Quimbaya era una viceparroquia dependiente de Finlandia, aquí sembró su corazón, aquí trajo sus esperanzas a flor de piel y aquí hombro a hombro con todos los quimbayunos y las quimbayunas de ese tiempo lograron todos estos monumentos, incluida la iglesia, que hoy no seríamos capaces de construir, a pesar de tener 10 o 20 veces más población que la que había en ese momento. Pero el fervor hasta dónde llega, un pueblo motivado, un pueblo que logró desarrollar su sentido cívico y su sentido de entrega por un futuro, por ese futuro que es hoy, de esa Quimbaya que nosotros estamos Chucho, ¿tiene usted presente la fecha en que se inaugura este monumento? 1953, yo creo que fue para el Día de la Madre. ¿En dónde? En el año de 1953, en el sitio que posteriormente ocupó la Plaza de Mercado, lo que llamábamos allá el Monumento de las Madres, ¿cierto? Donde hoy se ubicaba la Plaza de Mercado y que ya se está haciendo otra obra pues para Quimbaya que va a ser muy importante. Entonces, es importante eso, porque muchas de las personas que son nacidas en Quimbaya saben que el Monumento a la Madre anteriormente está ubicado, era allí en el sector de la Galería. ¿En qué año se traslada para acá? Creo que fue en el año como 1975, por ahí por esos años, ya se trasladó para darle paso a la construcción de nuestra Plaza de Mercado, que algunos la criticaron en ese momento diciendo que ese no era el sitio, bueno, todas esas cosas, pero después hablaremos de estas cosas. Entonces, Juan Pablo, esta introducción para hablar del sitio donde estamos haciendo la grabación, ¿no? ¿Cierto? Pero hoy vamos a hablar de otra cosita, ¿cierto? Hoy venimos a hablar, a continuar con nuestra historia, porque nos parece muy importante que hagamos la introducción de los lugares, porque muchos quimbayunos todos los días vemos esto y no sabemos ni siquiera qué es y qué tanto representa para la historia de nosotros, de los quimbayunos. Pero tenemos que volver. Recuerden, amables televidentes, que hemos venido realizando un recorrido histórico desde Europa, llegando a América, haciendo toda la distribución, llegando por la parte sur y norte de Suramérica, valga la redundancia, entrando por el Perú, pero también por la parte norte, y se encuentran todos en torno a un mito de esa tierra, de ese tesoro del Dorado, que eso es lo que llegaban las personas. Llegamos al río Cauca, al río de la Vieja, nos ubicamos en Santa Fe de Antioquia. Empieza todo lo que es la conformación de esos países, pero países en el sentido de la época, no el país que conocemos hoy en día, sino agrupaciones, conglomerados de hace 200 años. De ahí se viene también el origen de los apellidos que tenemos otros, y se forma una cultura, una idiosincrasia llamada la antioqueñidad. Hasta ahí llegamos en el programa de hace 8 días y hoy queremos continuar con eso. Vamos a empezar a profundidad con ese tema de la antioqueñidad. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué vamos a hablar de Antioquia si estamos hablando de la historia de Quimbaya? Pues que para hablar de la historia de Quimbaya nos tenemos que remontar a muchos años atrás, a miles de años atrás, así como lo hicimos con Chucho, desde Asia, desde Europa, y también tenemos que llegar a la antioqueñidad porque de allá es donde se distribuyen muchas de las cosas que hoy tenemos, muchas de nuestras costumbres, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones. Y hoy, específicamente de la antioqueñidad, queremos hablar de algo muy importante, y es ese montón de personajes que han marcado esa cultura. Entonces, usted es insignia de uno, el amañado. El amañado es uno de ellos, ¿cierto? Pero también son muchos más. Chucho, arranquemos entonces, entremos en materia. Bueno, habíamos dicho, Juan Pablo, que la antioqueñidad se forma a partir de 5 países, lo que llamaban países hace 200 años, pues, ¿cierto? O sea, pequeños núcleos urbanos con centros poblados alrededor, ¿cierto? Dentro de esos 5 países empieza a desarrollarse, digamos, la parte del crecimiento poblacional y por tanto el desarrollo de una economía que fuese capaz de sustentar a esos 5 países.
Esa economía hace que se desarrollen una serie de relaciones entre esos países, relaciones comerciales, relaciones culturales, relaciones de todo tipo, y todas transversalizadas, digamos, por una ideología católica que fue muy importante en la conformación de la antioqueñidad. Y de allí van surgiendo una serie de personajes que son necesarios para que esa antioqueñidad se acabe de constituir y se difunda. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de colonización antioqueña, aquí van a llegar todos esos personajes que hacen parte de la antioqueñidad. En primer lugar, primerísimo lugar, el colono, porque el colono fue el que vino aquí a estas tierras con la esperanza de sembrar su corazón y de desarrollar actividades con las que pudieran sustentar a su familia, familias generalmente muy numerosas, y que movieron a estos viejos a colonizar estos nuevos territorios para poder conseguir el sustento para sus hijos. Entonces viene primero el colono, que es un viejo recio, decidido, sencillo, trabajador, honesto, dedicado a su familia. Y ese colono no es solamente el hombre, lo que pasa es que nosotros en la denominación ahí le vamos metiendo como la carga de que fue el hombre. No, el colono es lo que es gracias a la mujer, que le da a su familia, que le da el empuje, que le da, digamos, el valor para enfrentar las situaciones nuevas que genera una colonización, como es meterse en unas montañas donde nunca supieron siquiera dónde demonios estaban. Entonces, ahí dentro del colono viene obviamente el núcleo familiar, la mujer como el centro. Y ese colono podríamos pensar que es el mismo arriero, porque el hecho del colono que viene abriendo terreno, claro, abriendo caminos. Pero la arriería entonces ya es una especialización a la que se dedican algunos colonos. Claro, tenés toda la razón, Juan Pablo. El arriero, como ese hombre que se atrevió a conectar todos los lugares que se iban colonizando. Él fue el que más ayudó a tejer todas esas relaciones entre todos estos territorios, inicialmente entre los 5 países que había en Antioquia, pero posteriormente, cuando el proceso de colonización, los arrieros son los que conectan estas pequeñas aldeas, estos pequeños caseríos, estas montañas con los centros de producción. Les quedó pequeños esos 5 países. Ave María, qué quedaron pequeñitos. Porque la arriería, mira Juan Pablo, la arriería, primero nos conecta, segundo nos pudo conectar porque fue la primera empresa estructurada como empresa que surgió en estos lugares, ¿cierto? Digamos, en una recua de mulas existe primero un caporal, que es el gerente. El caporal es el gerente, pues, de la mulada o de la recua de mulas, ¿cierto? Generalmente o es el dueño de las mulas o una persona con mucha sabiduría sobre la arriería que es contratada por ese empresario que está haciendo la inversión en esas mulas, con unos riesgos muy grandes. Si se pierde la mula, se pierde de una vez la carga, pierde el arriero y pierde el dueño de la carga. Es decir, eso implicó una estructuración y una garantía que había que darle al cliente. Por eso entonces está el caporal, están los arrieros o peones contratados, y hay un sangrero que es como una especie de ayudante en todas esas labores de arriería. Entonces, fuera del colono, con su familia, con la mujer al lado dándole pedal, entonces aparece esa casta de arrieros. Digo casta de arrieros porque ellos conformaron, digamos, un grupo muy especial y muy respetado, porque Juan Pablo fue gente muy inteligente, supo tratar sus mulas, las supo curar en el camino, porque esos fueron los primeros médicos veterinarios. Si yo dejo enfermar mis mulas, pierdo mi cuchara, hermano. Chocho, y es que hay que relacionar algo muy importante, y es que la arriería no es como la imaginamos en el hoy. La arriería de su momento era una arriería en que no existían vías, no existían carreteras, en que esto era selva. Tenían que estar abriendo caminos, calculando a lo que les dijeran las brújulas, les dijera la luz del sol, para qué lado está apuntando la luz del sol. No era una situación realmente fácil, realmente un trabajo aguerrido. Si hoy en día uno dice
que no, muchas de las personas les pregunto, ¿quiénes serían capaces de irse en caballo de aquí hasta Ibagué, de aquí hasta Cartago? En muchas situaciones, pues hay caballistas que les gusta el tema, pero hoy en día hacer una cosa, a pesar de que hay vías, de que ya están las condiciones, es una actividad muy difícil. Eso es cierto. Y aquí hay que aceptar una cosa, en esto sí hay que aceptar que ese fue un oficio muy duro y eso sí fue para machos. Ese sí fue para machos. Mujeres arrieras, claro que las hubo, pero no con la trascendencia y no con la dedicación que tuvo la arriería, porque aquí sí fue cariándose unos a otros, a ver quién es más macho para arriar estas mulas. Y había que ser machos porque para coger por caminos desconocidos, con la dureza de los tiempos y de los caminos, tenía que saber múltiples cosas. Tenía que saber acampar, dónde armar la tolda del arriero cuando no encontraban fondas donde pernoctar la noche, aprender a cargar y a descargar rápidamente una mula, etcétera. Es decir, la arriería va a merecer un capítulo entero que vamos a hacer un poco más adelante. Sin mencionar la cantidad de elementos que llevaban en el carriel. Ave María, por eso tenemos que dedicarle un programa completico a eso. Entonces, como estamos hablando de los personajes, otro personaje clave y que tiene mucho que ver con la historia de Quimbaya y de Montenegro sobre todo, fue el guaquero. Pero entonces ya el guaquero ya tuvo su toque de aventurero. El hombre salió fue a aventurear. Me voy a jugármela toda porque de pronto sacando una guaca me voy a enriquecer de un día para otro. ¿Sí ves? Entonces el tipo fue un aventurero, pendenciero, tomatrago, vago, lo que fuera, pero dedicado a las labores de una actividad que hoy ya es considerada ilegal prácticamente, porque es que... Pero es que esa guaquería también se acompañaba de unos elementos místicos, porque claro, muchos hemos escuchado a abuelos y a personas de acá, uno escucha todavía muchos abuelos en Quimbaya que dicen, no, es que el jueves o el viernes santos aparece una luz allí, un brillito, eso quiere decir que por acá hay una vaca, y ellos eran los expertos en decir entonces dónde estaba. Claro, ahí surgieron muchos agüeros y muchas creencias, Juan Pablo, pero el secreto es el siguiente, miren. El descubrimiento de 4 sepulturas indígenas grandísimas o huacas en alguna parte de la zona urbana de lo que hoy es Quimbaya, que era lo que se llamaba en esos tiempos el Plan de la Soledad 1890-1891, ahí nacieron prácticamente leyendas, Juan Pablo. Lo que fueron, mire, Macuenco, Mateo Bernal, que fue el que escribió los estatutos de la Junta Pobladora de Alejandría, ese fue otro de los que sacaron esas huacas. Macuenco, Mateo Bernal y Casafú, que fueron los 3 guaqueros legendarios y que comandaban a toda esa tropa de guaqueros que vinieron a sacar ese tesoro Quimbaya en ese 1891. Se inventaron lo que hoy ya es leyenda. Ellos andaban con mujeres porque necesitaban quien les cocinara, quien los atendiera, quien estuviera en la farra y en las fiestas con ellos. Entonces, por las noches empezaban a calorearle la oreja a las muchachas, mamitas, y sacamos algo, vea, usted va ahí, mejor dicho, vea, no se preocupe, manéjese bien, mamita. Bueno, todos esos cuentos que los hombres echamos cuando queremos pasar un rato de conquista y toda esa cosa con una mujer. Pero cuando empezaron a sacar cosas de verdad que dijeron, no, ¿cómo vamos a partir esto con las mujeres? No se acerquen las mujeres porque entonces todo se convierte en carbón o el oro desaparece, etcétera. Eso se lo inventaron ellos, sacando aquí el tesoro Quimbaya, eso se convirtió en leyenda, Juan Pablo. Eso nació en Quimbaya, por Dios, hace parte de nuestra historia. Y lo mismo de la envidia, que hay alguien que si no aparecía la guácara porque hay un envidioso. Exactamente. Cuando sacaban grandes cantidades de piezas de oro, obviamente entonces a celebrar y a jugar dado. Algunos dicen que esos guaqueros se inventaron hasta dados de yuca para jugar muchas de las piezas que se lograron rescatar. Mire, y hay una anécdota para terminar con este personaje del guaquero, hay una anécdota. Cuando se estaba descapotando el terreno de lo que hoy es la Ciudadela, el Sueño allá, se encontraron un pequeño tesoro. A mí me lo ofrecieron y me pidieron una opinión. El buldocero que estaba descapotando alcanzó a ver que la oruga del bulldozer
estaba aprisionando un pectoral de oro. Lo alcanzó a mascar, lo alcanzó a rasgar. De ahí sacaron 2 pájaros en oro, alfileres en oro de todos los tamaños. El alfiler es el que va dentro del coporo. Por eso decimos que vamos a hacer un programa enterito hablando del tesoro Quimbaya para explicar más en detalle eso. Se sacaron brazaletes, narigueras, pectorales. Era un pequeño tesoro que yo estoy seguro que fue uno de los guaqueros que cogió su parte e hizo un entierro con ella. Entonces mira que todo eso está relacionado. Eso fue en el 2000, como en el 2001. 2005 tal vez, cuando se estaba construyendo la ciudad. Pero la ciudad fue 2000-2001 después del terremoto. Ahí entonces se descubrió parte del tesoro de lo que habían sacado aquí, que algún guaquero tal vez en sus juegos o toda esa cosa logró llevárselo y enterrarlo y esconderlo por allá. Entonces llevamos 3 personajes de la antioqueñidad. El colono, que fue el alma y nervio de esto, porque él fue el que vino a sembrar su corazón con su familia, con su mujer, con sus hijos. El guaquero, el arriero. Pero también hubo un personaje muy importante. Ese sí que nos ha identificado, hermano. Porque es que resulta que en esos tiempos, imagínate, en esos tiempos donde no habían hospitales, donde no habían médicos, etcétera, hermano, tiene que aparecer un personaje que diga: Ave María, papito, venga, yo lo curo. Para esas lombrices de ese muchacho le va a dar una receta que yo solamente la he vendido, y empieza la retaíla a combinar toda la medicina natural de la abuela con el negocio. Ese fue el famoso culebrero o yerbatero que fue tan importante en la historia nuestra. Lo retomaremos más adelante. Otros personajes, obviamente el comerciante, mijo. Pues claro, donde nace un pueblo tiene que venir alguien a proveer a sus habitantes de todas las cositas que van necesitando. Pero también llega el amañado que viene a las cosechas cafeteras con ganas de enamorar a una muchacha que sea hija del dueño de la finca. Entonces el hombre llega todo juicioso, trabajador, ni siquiera salía al pueblo y empieza a matarle el ojo a la muchacha, a enamorarla. Entonces, para echarse primero la suegra al bolsillo, es el que primero madruga en cosecha a moler las arepas, a cocinar la guapanela para cuando la dueña de la casa se levante y diga: ¡ay, qué maravilla! Y cuando llega el momento en que el futuro suegro lo va a sacar de la finca, ahí mismo se atraviesa la suegra: venga, ¿cómo lo va a sacar? Pues que vos madrugás como este muchacho, pues ayúdame. ¿Sí ves? Ese es el famoso amañado, ¿cierto? También viene el vivo andariego y tumbador. ¡Ojo! Ese sí que le dio fama al paisa. Fama de vivo, de avispado, muchas veces de tumbador, con una lengua que enredaban un duende. Es decir, hermano, tuvimos personajes de todo tipo que representaron siempre la antioqueñidad. Ese era el paisa en pasta que venía a estos territorios con todas esas labores que hemos descrito y con todas esas actividades. ¿Ese personaje lo encontramos en Boyacá? No, eso no es sino de nosotros, mijo. Eso no es sino del país paisa. Quindío, Risaralda, norte del Valle, Caldas y Antioquia, y norte del Tolima, mijo. Ese es el país paisa y eso es lo que nos identifica. A eso quería llegar, y a la reflexión que hacíamos hace 8 días. Cómo ese conglomerado de ciudadanos, bajo un esquema cultural, tradiciones, crean esta cultura tan fuerte, y tan distante a muchas de las del mismo país. Pues claro. Del mismo territorio. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta por qué para nosotros el Ave María, hermano, eso es tan común para nosotros. El sancocho, los frijoles, la guapanela y el trapiche panelero. El aguardiente, ya el tabaco se perdió porque el tabaco fue parte también de nuestra cultura ancestral, ¿cierto? Pero entonces, todas estas, ¿por qué somos tan frijoleros, tan aguapaneleros? ¿Por qué la forma de hablar? ¿Por qué las costumbres? ¿Por qué queremos siempre bailar con Joaquín Bedoya pues en los diciembres y la natilla, los buñuelos, el marrano, la no sé qué? Es decir, todo eso tiene su explicación en las raíces de nuestra antioqueñidad, Juan Pablo. Fundamental que conozcamos de todo esto de
de dónde viene nuestra cultura. Claro. Ahí tenemos explicación a todo eso, hasta los meros dichos. Claro. Lo que decimos todos los días en el común denominador nosotros en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, cuando vamos caminando, ahí tenemos la explicación. La famosa berraquera, es que esta berraquera no la tenemos, sino aquí esa berraquera de monumento, de monumento que es nuestro templo católico, eso no lo tenemos sino aquí mismo. Por eso decimos siempre y afirmamos sin lugar a error y con mucho orgullo, mano, que igual aquí en Vallita usted no va a encontrar otro igual. Eso sí lo aseguramos pues, con toda la berraquera, muchachos. Háganle permiso. Fundamental, importantísimo que conozcamos de esos personajes que marcaron nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia. Y algo muy importante sobre lo que yo sé que los quimbayunos les interesa mucho es el tema de la guaquería. Claro. Chucho, realmente la guaquería es un tema que todavía le gusta. Uno se pone a hablar con los niños de la guaquería cuando empiezan los abuelos a contar. Es que allí aparecía la lucecita, es que en Semana Santa, y que salía un brillo, un destello, que no sé cuántos metros estaba la otra tumba. Y eso fue algo muy importante. Sí. Algo también importante que mencionó Chucho es lo del plan de la soledad. Claro. Regularmente hoy creemos que la soledad es la vereda La Soledad, No. la que nosotros hoy conocemos. Aclaremos un poquito eso. Claro. Miren, la soledad era, desde lo que conocíamos los cuchos mayores de 60, sabemos de qué les voy a hablar. La soledad era una vereda que iba desde la Pesebrera, aquí abajito a la salida para Puerto Alejandría, hasta la quebrada Buenavista. Entonces don Ricardo Echeverri Hoyos con la Junta Pobladora compraron los terrenos del Plan de la Soledad a don Luis María Ocampo, a don Jesús María González, que eran dos de los propietarios de la mayor parte de este plan. También don Rufino Herrera, que fue el que regaló los terrenos para la construcción de nuestro cementerio, del primer cementerio. Eso tiene también toda una historia que la vamos a recuperar, y de pronto hacemos un mapita cuando hablemos de la guaquería o de la parte arqueológica de Quimbaya, que también es única en el mundo. Bueno, Chucho, muchas gracias. Hombre, Cada día encontramos más temas de qué hablar. Dijimos que iban a hacer unos 6 programas y hoy ya vamos programados, valga la redundancia, como para 20. esto dará como para un año entero con programas de cada semana, porque cada partecita tiene una explicación pero apasionante cuando uno se va dando cuenta de la riqueza que nosotros tenemos en el ámbito cultural e histórico. Mejor dicho, es imposible no enamorarse de Quimbaya, no vibrar con ella, no sentirse orgulloso de ser de este territorio, hermano. Esto Chucho, es una berraquera. muchas gracias. Hombre, El tiempo en Juan Pablo. televisión y las redes es muy corto y pues ya tenemos que terminar. Bueno, hágale Agradecerle. pues, mijo, que está en un territorio único en el mundo. Esto es una berraquera. Muchas gracias a nuestro invitado especial, Jesús Alberto Alzate, historiador quimbayuno, Chucho Alzate, como siempre le decimos, a Edgar Restrepo con Trascendencia, que vaya con la dirección, y agradeciéndoles a todos ustedes y deseándoles una feliz noche, y desde ya invitándolos para que el próximo miércoles nuevamente a las 6:30 de la tarde por Trascendencia Quimbaya siga de nuevo la historia de Quimbaya en sus primeros 100 años de vida administrativa. Feliz noche para todos. Chao, pues, quimbayunos. Chao.